que allá también existen personas preocupadas del problema de educación en nuestro país. Hoy voy a hablar de dos aspectos. Como exdirector del Colegio Educarnero en Paraná, Curitiba, y en segundo lugar voy a hablar como secretario de Estado de Educación de mi estado, donde asumo la coordinación oficial de movilización de padres, profesores y amigos de la red educacional. Se trata de una escuela ubicada, me disculpan de mis espaldas, pero afirman que nuestra escuela es realmente una escuela donde los alumnos tenían vergüenza de afirmar que eran estudiantes de ahí, donde los padres no querían tener sus hijos en esa escuela, porque había una ausencia de la comunidad, unos padres que no tenían ningún compromiso y no tenían información. Entonces asumimos esta escuela. Yo estaba hasta ese momento trabajando con menores infractores encarcelarios en ese país, cuando el gobierno determinó que deberíamos asumir una escuela. Esto fue un desafío. Me gusta lo que ocurrió. No sabría hacer algo más. Debo trabajar solamente con la educación y por eso pongo la educación, compromiso, respeto al prójimo. Teníamos una visión negativa en los medios de comunicación donde todos los policías estaban ahí porque era una cárcel donde la violencia estaba en cada salón de clase. Esto era una escuela terrible y en 4 meses cambiamos la realidad. Se trató de una gestión de solamente 10 meses. Yo no quiero vanagloriarme, pero quiero en realidad mostrarles experiencias que tuvieron éxito en esa escuela y este es el trabajo que hago en el estado de Paraná, divulgando este trabajo en otras escuelas. Veamos. Antes teníamos un irrespeto total al patrimonio público. Hicimos una reducción, confirmación, respeto para que esas escuelas durante todos los fines de semana, para sustituir la iluminación, colocar cortinas, porque nunca tuvo cortinas, recuperación de las carteras de recuperación, de las baldosas, del piso. Para hablar de educación en 20 minutos, esto es un desafío, por eso estoy hablando tan rápido. Yo también voy a lograrlo. Entonces, antes no teníamos en esa escuela una evaluación. No recibía ni un centavo de parte del Estado. Era una escuela sin recursos. Y en 4 meses todavía tuve que devolver 20.000 reales que corresponden a 20 millones de pesos colombianos, porque tenía que devolverle, porque el director anterior decía que no necesitaba. Y nosotros debemos romper este paradigma, porque si la escuela no es del director, no es del profesor, es de la comunidad. Y la educación se hace con la participación efectiva. Entonces veamos, antes de la falta de límites, es algo que no está bien en el Brasil, no está bien hecho. Es una escuela que no tiene recursos, entonces el alumno sale y se va a una escuela o a otro. El alumno que no cumplía con la higiene ni nada, nosotros entonces recuperamos la identidad y algunos alumnos se motivaron para no ser violentos y no tener sentimientos negativos. Y con 4 meses de relaciones humanas y con motivación, disciplinas limitantes,
porque no existe educación sin disciplina, no existe educación sin límites, y las personas tienen que tener eso. La ausencia total de acciones pedagógicas. Nosotros comprendimos que la pedagogía de la escuela es el centro, es lo principal de la escuela. Alumno y profesor y pedagógico es lo que hace la educación. Entonces miramos esta escuela con un índice de reprobación en un 50%. Imagínense, 56% de fallas y, en cambio, en 4 meses redujimos esto. Ya lo verán. Van a ver que el ambiente del hombre es producto de las acciones y podemos hacer cambiar la educación básica. Entonces, en 2009, tuvo el menor índice de 2.5 con una proyección de cuadro de 0.5, que es todavía poco, para un promedio de 6. Pero estamos aquí viendo estas fotos para que vean cómo era la escuela antes y cómo la cambiamos en 10 meses. Yo que salí de una cárcel llena de rejas, la escuela era así, no había límites. Y el alumno llegaba, llevaba revólver, cuchillos, hacía lo que quería. Y no había participación de los padres. ¿Y por qué había tanta violencia en las clases? Porque los papás no miraban las mochilas de sus hijos y no revisaban lo que llevaban en sus mochilas. ¿Por qué el alumno pasa? Es la escuela la que tiene la culpa. Veamos, por ejemplo, los alumnos hacían lo que querían, se sentaban por aquí. ¿Y dónde está el testimonio de estos alumnos? En cambio, pusimos una mesa, un mural, que es una realidad, una escuela que está dentro de las tres favelas con un problema muy serio de violencia y droga. Y nosotros hicimos un mural con esta visión. Pusimos mesas para que se sentaran y esto era una pista, aquí donde los niños jugaban, porque los alumnos iban entonces a la clase y los profesores los castigaban y decían, no quiero que se queden en clase. Entonces subían allá arriba a la terraza, hacían violencias, se caían, se rompían las piernas. Y en cambio hicimos esta nueva escuela. El gobierno invirtió 174.000 reales, 364 millones de pesos para reformar la escuela. En la parte interna, eléctrica, hidráulica, nosotros, los profesores, los alumnos, la comunidad y algunos compañeros y aliados empresarios debían participar, pero sin sacar el derecho del gobierno y la obligación de suministrar a su comunidad una educación de calidad. Pero también es verdad que los padres tienen la obligación de acompañar a sus hijos en la escuela. Y esto vemos una clase con una televisión, que es un recurso didáctico, y esto es la escuela que tenemos hoy en día. Vean, otra clase. Los niños les gustaba mirar esto y todo se confundía. Nosotros cambiamos con una higiene básica necesaria para los alimentos. La biblioteca, esta era anteriormente, y hoy en día tenemos esta biblioteca donde cada escuela del Estado, donde tenemos en Paraná 2.300 escuelas. No son solamente 200 escuelas. Cada escuela va a tener una escuela así como esta.
Y entonces anteriormente esto era un ambiente horrible, insaludable, y tendría que usar máscara de respiración. Y ahora tenemos esto otro, el laboratorio. Y me preguntan entonces, ¿dónde está el director de esta escuela? Está preso. Pero si nosotros queremos una educación de calidad, se hace necesario que todos nosotros, independientemente de la situación o de la condición social, todos debemos trabajar con calidad por la educación. Y aquí es el laboratorio. Esto no es agua, es mugre. Vea, mugre. Esta escuela venía siendo adjudicada y gobernada por un gobierno que no era responsable. En cambio, hoy en día tenemos este cambio. Movilizaciones, por ejemplo. Primero, el profesor, el director general del colegio, que empezamos a dar ejemplos para hacer la mano de obra y convidar a los padres de familia para que ayudaran. Y también es importante hacer algo, que debemos hacerlo o no hacerlo, porque la escuela ya había llegado al límite de su mugre y falta de educación. Vean la diferencia. La escuela no tenía ni siquiera una identificación. Este joven era traficante. ¿Y cómo entonces podían traer compañeros a nuestras clases? Vean aquí. Debemos mirar y ver el nombre de la escuela. Entonces los demás bandidos conservaron su trabajo y así involucramos cada alumno en la movilización de la escuela. Disculpen, estoy muy rápido, pero es que tengo poco tiempo. Vea, la reunión de padres, no habían más de 5 padres. Hoy en día las reuniones son así, 600, 800 padres que participan activamente y acompañan el rendimiento de sus hijos. Tuvimos alianzas con las patrullas, policías comunitarios para ver. Ellos iban allá 2 o 3 veces y mirar a los alumnos, y después llegaron y ya se dieron cuenta que no necesitaban más policiales, porque llegó el momento donde superaron la violencia y que podemos resurgir de los bajos niveles. Tenemos un recreo dirigido, los niños corrían, cambiaban, saltaban el muro. En cambio, nosotros llevamos la cultura local a sus recreos con hip hop y otros bailes. Y con este trabajo tuvimos un reconocimiento nacional y estadual, departamental. Hoy en día estamos entre los 10 primeros en el premio, y es una escuela modelo del estado de Paraná, donde todos los proyectos de educación son los primeros implantados en esta escuela. Si dan buen resultado, lo enviamos a las demás escuelas. Si no da resultado, nos quedamos calladitos. Pero para que ustedes entiendan, este es el Globo Comunidad, que tiene la mayor audiencia del Estado y del país, que hicieron este trabajo. Y gracias a nuestro trabajo en la escuela, nos dio y nos proporcionó la asesoría Ampare, y hicimos algunos recortes. Vean esto.